Ya lo escribí. Muchachos, perfecto, perfecto. Bueno, muchachos, muy buenos días. Espero pues que estén muy bien, que vayan bien las familias, ante todo pues en toda esta situación de pandemia que tenemos. Yo el día de ayer les mandé pues la programación de las... hay una programación general de la universidad, que eso lo han mandado mucho por otros lados. Sería bueno que participaran chicos porque hay conferencias muy interesantes, ahí hay conferencias de inteligencia emocional, conferencias de la huella de carbón, conferencias de marketing digital como la que les decía ahora a Mateo. Y bueno, y por la tarde pues sí, las de la facultad. La idea es que, bueno, la mayor parte puedan de pronto para que dentro de 15 días, el 28 de octubre, hagamos como un debate pues de todos estos resultados de lo que se presentó, de lo que se presentó de la facultad, ¿cierto? Hoy va a estar el proyecto del respirador artificial, mañana creo que está. Hay unas presentaciones sobre laringoscopio, algo así de mecatrónica, la presentación de energías alternativas, está la presentación de la Feria del Emprendimiento y la Investigación, pues que es propiamente del programa y se lo va a presentar la profe de Marta Lucía Franco. Ese es mañana, ¿no? Pero entonces es bueno que puedan estar pues para que se miren todos esos resultados, pues en la medida de las posibilidades, ojalá pudieran estar pues la mayoría allí, ¿no? Sí, pues yo sé que hay algunas personas que en las tardes trabajan, pero bueno, entonces la idea es que puedan estar como la mayoría allí. Hoy vamos a trabajar, muchachos, de la siguiente manera, pues hay que hacer eh, control de asistencia, pues por lo que les dije ayer. Entonces ahorita al finalizar hacemos un llamado a lista y vamos a trabajar de la siguiente manera. La primera parte arrancamos con el grupo de Karen, Karen, de Miguel y de John Latorre, que nos falta por presentar. Y una vez terminemos, pues ya empezamos a hablar del estado del arte en investigación, que es como el preámbulo para lo que se va para allá, para la recta del trabajo final. La próxima semana, pues ustedes hace unos días me mandaron el listado de los grupos, como quedaron los grupos de trabajo conformados, me lo mandó Juanita exactamente. Entonces yo hago una programación ya de asesorías para miércoles y jueves y pues ahí ya esas asesorías pues van a ser en el horario de clase normal, asignamos días y horas. Para esa asesoría ustedes que deben traer ya ahorita en el Classroom a las 7:30 de la mañana, se les activa un formato en Word que dice de identificación ficha de identificación de la oportunidad. Y bueno, esta clase yo también, el video de esta clase de hoy también pues se publica, de la grabación se publica más tarde en el Classroom para que a medida que ustedes vayan trabajando, pues vayan, si tienen dudas, pues puedan ir mirando el video también, ¿cierto? Y ahí aprovechen a la monitora, muchachos, yo normalmente siempre doy también punticos de estímulo ahí en las notas por la consulta a la monitora, a Vivian Martínez, y pues ella está presta ahí también para que en la medida en que ustedes vayan haciendo el trabajo y y antes de tener asesoría, si quieren conmigo, pues se reúnen también con ella para que ella pues les dé pues la mirada, ¿cierto? Entonces, pues eso sería como lo que trabajaríamos pues el día de hoy. Entonces le damos la palabra al grupo de Karen, de Miguel y de John Latorre, ¿sí? ¿Quién va a presentar, muchachos? Hola, profe, buenos días. Bien, bien, un hombre John. Sí, bien, profe, ¿cómo está? Con ganas de ponerle 5 a John Latorre, ¿cierto, John? El grupo. Ah, bueno, al grupo, eso está bien que sea solidario. Pero no lo vemos, John, se ve un cuadro negro allí. ¿Verdad? Pero yo tengo encendida la cámara. Sí, mira que no sé, ¿ustedes lo ven, muchachos, o no? No, profe. Karen dice que sí lo ve, pero es que a Karen tampoco la veo, mira. Ah, Ah, sí, profe, sí, sí aparece. bueno, esperemos.
esperemos, esperemos pues a ver qué, Pero ya se me ve. Bueno, eh, espérate aquí. Sí, John, aquí sí se ve, listo. Listo, hágale pues. Sí, ahí te escuchamos, sí, ahí te escuchamos. bueno, pues entonces, pues empezamos con la primera pregunta que sería, ¿cuál es la mirada que se le puede dar al hecho de que Pepe Mujica deje su puesto como senador? Bueno, entonces, principalmente y con todas las ideas que estuvimos pensando nuestros compañeros y debatiendo el día que se hizo el debate de estas preguntas, primero que nada nosotros lo vemos como un tema grande de responsabilidad de él. Lo vemos como un tema, una cuestión como en la que no se puede hacer nada y él prefiere como priorizar su salud y su vida antes que hacer lo que más le gusta, seguir desarrollando su pasión. Pero también nosotros lo vimos como desde la parte que deja una lección no solamente para los políticos, sino que una lección que podemos aplicar en todos los ámbitos de nuestra vida. Y la lección sería que si nosotros no vamos a hacer las cosas bien, entonces mejor no las hacemos. Porque él dice así, no puedo, si voy a estar en la política, tengo que tener relaciones sociales, pero yo me tengo que cuidar. No puedo hablar, no puedo ir a un lado, no puedo ir al otro. Entonces Ujú, soy un mal senador. Eh, Llevándolo al tema político acá en Colombia, sabemos que los senadores y las personas en el Congreso, muchas no van a las sesiones que se hacen, que se hacían presenciales. Ahora mismo no van a las que se hacen virtuales. Entonces sabemos que son malos senadores, unas personas que no le aportan al país mucho y ujú. están allí simplemente que votaron por ellos, pero que no le aportan nada al país. Entonces sería como una lección que nos deja Pepe Mujica, al decir que no puede seguir como senador y que mejor da un paso al costado y deja que otra persona haga las cosas bien, ya que él es responsable y si él no hace su trabajo de una manera, entonces mejor no lo hace. Eso es algo importante y algo que podríamos no solo aplicar en la política, sino también en todos los ámbitos de nuestra vida, por ejemplo el estudio. Si vamos a realizar una investigación debemos hacerla bien, si no mejor no la dejemos a medias. Cuando vamos a hacer un trabajo, todo esto, entonces se puede aplicar en muchas partes. Sí, esa es una lección, o sea, de que todo el trabajo que yo vaya a hacer o toda actividad en la que yo vaya a estar, en la que yo vaya a estar involucrado, pues, pues hombre, hagámoslo bien y hagámoslo con la responsabilidad que se necesita, ¿cierto? No hagámoslo únicamente por cumplir, ¿sí? Yo sé que, por ejemplo, en el caso de la universidad muchas veces uno hace los trabajos porque le toca cumplir unos requisitos, ¿cierto? Para poder avanzar. Pero bueno, ahí la motivación es si yo lo voy a asumir, hagámoslo bien, así sea por cumplir el requisito, pero hagámoslo con la máxima capacidad, ¿sí? Y con lo que dices, ahí hay algo y es porque el tema es que él renuncia a lo que más le gusta hacer, pero también, también renuncia por lo que él más quiere, que es la misma sociedad, ¿cierto? O sea, él dice, antes de yo ir a hacer un mal porque ya no va a poder hacer bien mi trabajo por no poder tener contacto con las personas, pues hombre, entonces es mejor tomar una decisión de retirarme ya, de de hacerme a un lado y poder dejar que otros sigan ahí. ¿Sí? Una lección de vida, pues cuando en este mundo y en unos países, pues como las características, pues con los países que nosotros tenemos, pues la gente por orgullo no se jubila, por orgullo quiere seguir en esos cargos, ostentando pues los poderes, por orgullo quiere siempre pues estar ahí pues estar ahí pues como en esos cargos. Y entonces pues no son capaces de hacerla ahí un costado porque pues
simplemente prefieren seguir ostentando un poder que seguir disfrutando pues como las cosas básicas y como las cosas esenciales de la vida, ¿no? Sí, Sí, señor. entonces Creo que, ahí es una reflexión, ¿sí, John? eh, Ahí es creo pues que, una... esa pregunta Dale, también la veía por el lado de que él ya tiene su legado, o sea, él ya nos puede dar un legado de una buena manera, o sea, nos deja como su legado, como buenas cosas, un buen mandato, buenas frases, unas buenas cosas que seguir, y él por eso también se puede retirar tranquilo, porque su legado, su buen legado ya está, o sea, ya tenemos un buen concepto de él y ya tenemos como a Pepe Mujica como uno de los mejores presidentes que se ha tenido a lo largo de todos estos años en Latinoamérica. sí. Y pues su preocupación de que tiene que quedarse en el poder tratando de tapar investigaciones, tratando de hacer como tapar cosas que hizo malas en su gobierno, sino que él simplemente puede dejar su legado tranquilo y Ujú. pues dejándole como su puesto a alguien de su partido para que se pueda seguir haciendo de buena manera las cosas. Sí, es el fruto de un trabajo bien hecho, fruto también de haber formado gente, porque esa es otra, ¿cierto? Uno debe preparar a las personas también para algo muy importante, algo que se llama el relevo generacional, ¿sí? Y ese relevo generacional pues tiene que ver con preparar a la gente que en algún momento, cuando uno ya llegue un momento pues de retirarse de hacerse a un costado pues, por las condiciones normales de la vida, pues simplemente usted pueda tener gente formada, gente que, mm, gente que pueda seguir su legado y que uno sepa pues que el país no se va a parar porque, porque usted se hizo a un lado, ¿cierto? Simplemente gente preparada, gente que pueda seguir y que, bueno, tenga también autoridad para que siga las ideas. Las personas mueren, más las ideas no, ¿cierto? Sí, Y pues, y no solo eso, sabemos que él deja como un gran panorama a la izquierda, lo deja como en un muy buen sitio en Latinoamérica. Y ahí, por ejemplo, la izquierda, pues si puede gobernar, yo creo que lo va a hacer de una buena manera también. Y no solo le abre la puerta a la izquierda en Uruguay, sino también en muchas partes de Latinoamérica. Entonces esto es algo bastante bueno de su legado. sí, eso es fundamental, eso que dice, ¿cierto? Por lo menos deja una izquierda con credibilidad otra vez, ¿ya? Cuando muchas veces los partidos de izquierda, pues, son hechos al lado también a veces por el exceso de radicalismo que se maneja ahí, pero por lo menos es una izquierda más neutra, es una izquierda más objetiva, es una izquierda que piensa más en comunidad, que piensa más en sociedad, sin los excesos de radicalismo y sin querer invisibilizar al otro también, porque a veces los problemas de los extremos en izquierda o en derecha en los sistemas de gobierno, pues es que quieren invisibilizar al que piensa diferente a ellos. Aquí nos pasa con la extrema derecha, quieren invisibilizar los líderes sociales, la movilización social, ¿cierto? En Venezuela pasa ya que la extrema izquierda también invisibiliza al que no piensa igual, o sea, y aquí Mujica nos llama a una integración de una sociedad, a un conversar con el otro, ¿no? Sí, Y claro, un conversar listo. constante con el otro, que si la posición del otro sí sea totalmente contraria, es importante y puede construir también. Y Ujú. es algo muy Sí, listo, listo, sería, John. ¿será que sí es cierto que en América Latina se necesita invertir en más en ciencia? Bueno, entonces para responder esa pregunta, pues simplemente en el texto más que todo dice que es inaudito de que acá no, o sea, no se haya previsto una tragedia, una pandemia de estas como algo tan grande como esto
Y además de esto, voy a citar a Pepe Mujica, en donde en uno de sus comunicados dijo: la ciencia y la tecnología tienen una misión de equidad en el mundo, ayudar a eliminar la pobreza, la indigencia, eh, la indigencia y la ignorancia. Bueno, esto es algo muy claro y me parece algo como que nos da como bases para decir que en América Latina sí se debe invertir en la ciencia, ya que no solo en procesos así de pandemia se podían haber evitado, sino también en la parte de que se puede evitar la pobreza, la extrema pobreza se puede evitar, se puede evitar también la indigencia de muchas personas, no solo en Colombia, sino también en América Latina. Invirtiendo en la ciencia se puede sacar proyectos bastante grandes y que le ayuden a la comunidad y no solo a crear empleo, sino a crear empresas y bueno, así un buen estilo de vida para las personas en general. Entonces yo creo que es cierto de que en América Latina se necesita invertir más en ciencia, no solo por lo que dice él, sino por lo que nosotros vemos en sí en toda la parte de Latinoamérica. Eh, Además que la ciencia en estos momentos como de globalización es demasiado importante de que se, de que se tenga previsto todo, ya que eh, si no se ve como, si no se miran como las nuevas cosas, puede afectar demasiado al mundo y más aún a los países subdesarrollados como el nuestro. Y yo creo que si la ciencia es como lo que se prioriza, podríamos estar como un paso adelante de lo que nos podría pasar y yo creo que esas cosas como esa no nos daría tan duro. Entonces, seguiría con la tercera pregunta, que ya desde Mujica, ¿cuáles son los análisis que se pueden hacer de las lecciones de la pandemia? Aquí me llamó la atención nos llamó mucho la atención una frase que él dijo, eh, que se debe tener un poco de humildad, que se debe gastar. Ah, no. Dale, tranquilo. La aventura de la vida es maravillosa a pesar de todas sus contrariedades, por lo tanto hay que trabajar para vivir y para cubrir nuestras necesidades materiales y esforzarse, pero hay que dejarle tiempo a la vida, a los afectos, cultivar los afectos. No todo es negocio, no todo es proceso tecnológico y no todo es multiplicar bienes materiales. Entonces me parece que esto como que plasma todo lo que él ha hecho en su gobierno, en su legado de vida, y yo creo que es algo importantísimo de los que nos deja algo en la pandemia. O sea, nosotros tenemos que disfrutar nuestra familia, podemos ver que en una enfermedad se nos pierde pues, toda nuestra familia. Entonces, de disfrutar a toda nuestra familia, darle todo lo mejor, y porque el día de mañana la podemos perder y no solamente a nuestra familia, sino también nosotros disfrutar, ¿no? Nuestros frutos, o sea, nuestro capital y no solamente vivir para trabajar, sino que trabajar como para darse sus gustos, para darse como para disfrutar la vida. Sí. Bueno, Y yo tengo una pregunta ahí. ¿Qué tanto si trabajamos nosotros y bueno, trabajan ustedes por ese planteamiento? Le pregunto no solo, no solo al grupo de John, de Karen y de Miguel, sino a todo el grupo en general. ¿Será que nosotros como sociedad sí estamos trabajando por cultivar eso de los afectos? ¿Será que sí lo hacemos? ¿Será que sí estamos metidos y comprometidos en ese tema? ¿O será que estamos poniendo por encima otros intereses pues diferentes? Entonces le pregunto, por ejemplo, a Tatiana Hernández, ¿qué crees tú, Tatiana? Bueno, ahí vamos mirando quiénes son los que
los que no vinieron, los que no están hoy. Le pregunto a Jessica Franco, por ejemplo. Juanita, ¿qué crees tú? ¿Será que sí trabajamos por cultivar esos afectos? Profe, eso depende. ¿En Pues qué muchas sentido, Juanita? personas, Dale, Juanita, dale. Prenda pues la cámara, Juanita, vea. profe, es que estoy desde el celular y no sé qué le pasó, esto lo desconfiguré desde el inicio y no me prende. Ah, bueno, dale. Vea, ahí le dice Mateos que dinos, nena, vea. Sí. Dale, Juanita, dale. Profe, yo pienso que muchas personas, la mayoría viven como en automático. Entonces, Ajá. como que si disfrutan bien y si no también, o sea, es más como por los intereses. Como hay otras personas que sí están enfocadas como en disfrutar y más que todo en esos momentos con la familia. Por ejemplo, él lo resaltaba en el documento, que dejó esta pandemia, él le dejó, por ejemplo, disfrutar su casa con su esposa porque se tuvieron que encerrar y no recibir visitas. Muchos, pues yo lo comentaba cuando socializamos la noticia, a muchos nos enseñó, digamos, a respetar espacios, a disfrutar, digamos, un poco más de nuestra familia, de sacarle lo bueno a esos pequeños momentos, Ajá. no solamente estar pensando como en trabajo, estudio, sino que también como que, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Por ejemplo, yo le ayudaba en cosas del trabajo a mi mamá me ayudaba con las cosas mías de la universidad, cosa que en el diario vivir no se vivía cuando estábamos en algo, pues en lo normal. Entonces es como dejar un poquito ese estar en automático y ser conscientes y disfrutar un poquito más la vida. Entonces muchas personas sí lo harán, pero como hay otras que no, que viven como el día a día. Ajá. Sí, o sea, muchos viven como el día a día y no aprovechan como las oportunidades, ¿sí? Mateo, ¿tú quieres hablar? Que levantaste la mano. Sí, profe, yo quiero Listo. opinar. Claro, dale, Mateo, dale, claro que sí. Digamos que yo creo que los seres humanos somos de momentos, Sí, momentos en los cuales a veces, como decía Juanita, andamos en piloto automático y definitivamente como que andamos por ahí Dios me lleve, viviendo Dios me lleve, Dios me traiga, exactamente. ¿cierto? Y de hecho haciendo muchas actividades, trabajando, estudiando, lo que sea, pero digamos enfocados en llegar a algo sin disfrutarnos lo que estamos haciendo. Sí, Entonces yo creo que parte de lo que deja la pandemia es la enseñanza que da Mujica es como valorar y disfrutarse el proceso de. Entonces, digamos que yo, cosa que extraño y ahora valoro mucho más, era que me costaba antes levantarme para una clase e ir a la universidad, fuera a las 6, fuera a las 8 de la mañana, me costaba mucho, pues porque yo hago muchas actividades, pero ahora lo sí, anhelo. Ahorita yo extraño ir a sí. la universidad, entonces digamos que Sí, eso deja. se extraña ese ambiente de los pasillos, ese ambiente del café en los módulos de estudio, se extraña la conversación, ¿cierto? Sí, se extraña aunque sea la chanza que uno le hace normalmente al amigo o al compañero. Entonces son espacios, son lecciones de verdad que le dejan a uno, o sea, muchas veces uno le da intereses a otras cosas porque quiere hacer múltiples actividades y eso no está mal, eso tampoco, sino que todo tiene que ser como en unas justas proporciones y salir tanto y retomo las palabras de ustedes dos de ese piloto automático en el que estamos, donde hacemos todo como por inercia, lo hacemos por inercia, pero no nos preocupamos por desarrollar muchas veces los afectos, no nos preocupamos muchas veces por pensar en el otro. Es más, ¿cuántas veces nuestros compañeros faltan a clase y nosotros ni siquiera preguntamos qué pasó? ¿Cierto? Hoy yo estoy casi seguro bueno, o por lo menos uno que tiene acceso pues a la información de todos ustedes, que seguramente yo llegue y el día que alguien falte
mínimo un correo o le pego una llamada a ver qué le pasó, porque pues es ante todo lo humano y esa es la forma de desarrollar los afectos, ¿sí? No tanto el desarrollo del contenido de la clase, pues sí, ese es fundamental, claro que sí. Sí, ahora por estos medios pues puede quedar grabado, más tarde podrán ver el video en el Classroom si necesitan, pero es como el que le pasó, cuál es la dificultad que está teniendo, se le enfermó a alguien, porque finalmente uno es integral, ¿cierto? Uno es integral y si se le enferma a un ser humano querido, pues hombre, uno se preocupa, eso pues implica una cantidad de cosas. Entonces, por lo menos ese es el desarrollo del afecto. Bueno, ¿y yo en qué le puedo ayudar al otro? Venga, muchas veces vemos que de pronto hay alguien va colgado, de pronto en notas o en trabajos, y ni siquiera le preguntamos qué le está pasando y en qué yo le puedo ayudar, ¿cierto? Como compañeros, pues no le preguntamos, sino que simplemente, no vino, bueno, usted responderá por su nota que yo tengo que responder. Yo creo que hoy todo eso de los afectos, pues todo eso tiene que ir cambiando, ¿cierto? Y no solamente con el que es más cercano a uno, sí, claro, uno tiene personas y todos los tenemos personas que son más afines con nosotros, y otras de pronto no lo son tanto, pero también preocupémonos por el que no lo es tanto y miremos a ver qué podemos hacer también por él para construir un mundo y para poder construir sociedad. Eso es como, son como parte de las lecciones pues, que nos deja allí Mujica y las reflexiones que hace cuando él nos dice, salga con la mujer, ¿cierto? Pasee con la mujer, converse con el amigo, converse con el otro, valore al otro, la construcción de comunidad con el otro, que hoy esta sociedad en la que estamos, pues hombre, nos hace como olvidarnos eso, ¿cierto? Nos hace como olvidarnos un poco de esas cosas que son tan esenciales. O sea, a mí, por ejemplo, muchas veces yo estaba en una clase, el celular sonaba, yo lo dejaba ahí, algunas veces devolvía la llamada si quería o no, otras veces sí la devolvía, pero hoy con toda esta pandemia yo he aprendido que, por ejemplo, pues si yo estoy aquí en una clase con usted, yo no voy a contestar el teléfono, pero sí por lo menos cuando termine o en el espacio que tenga, estoy cogiendo esa costumbre de devolver todas las llamadas que me han hecho. Bueno, por lo menos de los números que uno identifica, ¿cierto? El que no identifica, porque puede ser que a veces lo llaman a uno a ofrecerle cosas y a preguntarle, pues cosas a veces que es sin sentido, hay gente que está haciendo su trabajo, pero por lo menos si veo que es alguien conocido, pues hombre, devolverle la llamada, eso es lo mínimo, ¿cierto? Ese es el empezar a desarrollar afectos y eso es lo que, esas son cosas de la enseñanza, pues, de esta pandemia. Por ejemplo, con los profesores que hace más de 7 meses no los veo físicamente a ninguno, ¿cierto? Entonces, pues hombre, si ya me llama Jaime y yo me encuentro la llamada, pues le devuelvo a él, a Paula, a Ángela, a John Jairo, a Conrado, a Omar, al que sea, ¿cierto? Sí, porque esa es la forma de desarrollar el afecto y hombre, darle la importancia también, así sea para reírse uno un momentico, eso es importante, ¿no? Sí, y es la forma de salir de ese piloto automático en el que bueno, nos hemos metido nos hemos dejado absorber creo que todo, ¿cierto? Entonces ahí es donde hay que hacer transformación de la sociedad, valorar lo humano, entender que somos ante todo, nosotros queremos antes que, sí, queremos formar excelentes profesionales, pero hay algo que trasciende eso y es que queremos formar excelentes seres humanos, ¿sí? Ayer hablábamos, por ejemplo, en una reunión porque hay que hacer unos ajustes curriculares en todos los programas de la universidad, tenemos que tenerlos al 2024 hechos. Y, por ejemplo, alguien traía a colación el tema de la ética, ¿cierto? La ética es transversal a todo. La tenemos como una asignatura en el programa también. Pero, por ejemplo, la universidad mostraba con gran preocupación el tema de la ética cuando tenemos muchos egresados nuestros trabajando ahí mismo en la universidad y con procesos en las contralorías, en la procuraduría, en la fiscalía. Bueno, no, en la fiscalía no, porque ese es para otras palabras, va como asesinatos y eso, ¿cierto?
pero por lo menos en Procuraduría y en Contraloría, sí. Entonces, bueno, y entonces, ¿cuál es ese tema de la ética? ¿Cierto? Si la tenemos, la profesamos y ninguno de los funcionarios nuestros, pues uno no está exento de, por X o Y motivo, caer en eso, pero que no sea pues por unas cosas como acoso sexual, como como contrataciones indebidas, una cantidad de cosas ahí, ¿cierto? Que eso es todo lo que tiene que ver con, eso es todo lo que tiene que ver con el humano. Entonces la universidad decía, bueno, ¿qué vamos a hacer con los funcionarios para que no vuelvan a caer en eso? Eso es desarrollar los afectos también y ser coherente, ¿cierto? Pues si yo hablo de la ética y yo digo que el plagio es malo, por ejemplo, y yo me pongo a escribir un artículo para una revista, entonces yo cómo voy a plagiar al otro. También tiene que ver con el ejemplo al ser humano para el ejemplo es de lo que yo predico para construir relaciones de confianza y relaciones de afecto, ¿cierto? Empezar a salir de esos pilotos automáticos y empezar pues a construir un mundo mejor con el otro. Creo pues que esas son como las enseñanzas, ¿cierto? Y tomo las palabras del piloto automático, esa me la robé de ustedes, no sé si fui ético o no, pero bueno, no, les dije que eran de ustedes, ¿cierto? Y que las tomaba y que estaba de acuerdo antes de que Juanita me diga que yo me le robé la palabra, ¿cierto, Mateo? Ahí mismo me acusa Juanita, ¿o no? Sí. Sí, profe, esa muchacha es así. Esa muchacha es así, pero bueno, así trabajamos con ella, ¿cierto? Sin problemas, ¿sí? Sí, señor. Listo, muy bien, muchachos. John, continúe. ¿Ibas a decir algo más, Mateo, antes de que John continúe? Ah, bueno. No, profe, no. Listo, dale, John. Bueno, profe. Entonces, seguiría con la última pregunta. Y ¿cuáles son nos diría, cuáles son las enseñanzas que nos deja Mujica para la sociedad? Sí. A Mujica en muchas ocasiones se le llamó el presidente más pobre o el presidente más humilde del mundo. Y pues yo no lo tomaría por ese lado, sino por uno de los presidentes más ricos, ya que tiene un gran conocimiento, tiene una gran relación humana y tiene como eh, eh, una mirada del mundo que es como aparte de las que del mundo, la cual no tiene mucha gente. Entonces me parece que en vez de ser el presidente más pobre del mundo, es uno de los más ricos, ya que siempre se preocupó por el otro, siempre se preocupó por cómo estaba el pueblo, por cómo estaban todos y por tener como una vida normal sin tanto costo. O sea, él dona el 90% de su salario a obras sociales y me parece que eso da una gran riqueza, no solo espiritual, sino también emocional, de Ajá. que con sus actos una, una buena obra. Y él en sus palabras dijo lo siguiente, que es lo que le llama la atención al mundo, que vivo poca cosa, una casa simple, quedando en un autito viejo, esas son las novedades, entonces este mundo está loco porque le sorprende lo normal. Ajá. Ajá. Y la mayoría de medios extranjeros siempre los llamaron de esa manera, como el presidente más pobre del mundo, pero pues eso le preocupaba a él, ya que no sabía entonces cómo andaba el mundo y cuáles eran las nuevas tendencias. Y a mí también me parece algo lo que él dice. Yo vivo como vive la mayoría de mi pueblo, la política lo normal, tendría que ser mi forma de vida. Eh, y pues si uno es político, no, pues le va a servir al pueblo y le va a servir de buena manera y me parece que hacer estas obras sociales con el salario me parece como lo más apropiado. Vemos en Más. Colombia Sí, lo más. para personas en el poder que muchas veces no hacen nada por el pueblo, más de 20 millones para personas que por ahí no son tan honorables como se dice, y, y esas mismas no solamente que no están conformes con ese salario, sino que piden un poco más. Cada vez que se les va a subir el salario quieren más y quieren más. Son pocas las personas que dicen, no, ese salario está mal, yo voy a donar la mitad, voy a tratar
como que hacer obras sociales con este dinero. Muy pocos hacen esto. O me pagan mucho por lo tan poco que hago, eso tampoco lo dicen, ¿no? Bájeme el salario, que es mucho para lo que yo hago, ¿cierto? Sí. Puede ser también. Y simplemente también cito una frase donde él decía que ahora mismo a las personas en el mundo lo que más le duele es el corazón, aparte que más le duele no es el corazón, sino el bolsillo. Entonces, por ahí estaría muy bien enfocada una de las enseñanzas que me deja Pepe Mujica a lo largo pues, de su legado también. También él decía algo de cuando él estuvo él estuvo preso. Él dice que él estuvo 14 años en prisión y que cuando le ponían un colchón él se sentía como cómodo, se sentía confortable y como que ahí le dio como se le aprendió la lección de que si uno no puede ser feliz con pocas cosas, no va a ser feliz con nada. La soledad de la prisión como que le llevó a valorar demasiadas cosas y le marcaron su vida y también como muchas partes de sus pensamientos. Él en su mandato como tratar de mejor manera a los presos, porque sabemos que pues eh, la cárcel es como una universidad para los presos, para los delincuentes, y yo creo que trató de mejorar un poco como la estadía en eso, como para que si se haga una reinserción social de los presos, sino como por ejemplo se hace acá, que es como que los presos salgan de lo contrario. Entonces eso sería como otra enseñanza que nos deja, que si no se puede vivir con poco, entonces no se puede vivir con muchas cosas tampoco. O sea, no se va a hacer tampoco, no se va a hacer feliz con nada, con nada. Tenemos que aprender a vivir con pocas cosas y con lo que a veces nos da la vida, para después sí poder disfrutar las cosas cuando tengamos en abundancia. Lo que eso sería, profe, todo. Muchas gracias. Listo, no, muy bien, John. Muchas gracias a ustedes por las apreciaciones. No sé si Karen y Miguel quieran complementar algunas apreciaciones. Yo, profe. Dale, Karen, Esta vez sí. no puedo prender la cámara. Profe, esta vez no puedo. ¿Por qué, No Karen? tengo ¿Por qué? disponible. Ah, No está disponible la cámara, profe. bueno, dale, Karen. Bueno, digamos con respecto a esa última pregunta, yo lo veo como un tema, primero, pues que una persona que haya servido como a la guerrilla y que haya estado por tanto tiempo en la cárcel y que llegue al poder, pues me parece importante porque, digamos, en la sociedad, pues eso no está como muy bien visto. Que, digamos, una persona guerrillera llegue a ser presidente, pues eso es como una revolución total. Lo veo Sí. de esa manera. Segundo, pues que muy extraña y rara, pues ves un gobernante suele ser como recordado en buenos términos, digamos, por sus rasgos y características tan personales como en la actuación del gobierno, ¿cierto? Pues nosotros pensamos siempre que un gobernante va a robar y va a hacer cosas, se supone que debería hacer cosas buenas para la sociedad, pero pues aquí no sucede mucho eso. Entonces, pues que un gobernante sea recordado como en buenos términos también sucede muy poco. Y es bonito, digamos, porque Mujica eh, era llamado pues como el presidente más pobre del mundo, pero pues él no se veía pobre, como lo decía John, sino que él resaltaba que se consideraba una persona sobria, liviana de equipaje y de vivir con lo justo para que las cosas materiales no le quitaran la vida, la libertad. Lo que dice ¿Cierto? Entonces, liviana de equipaje es que a veces el exceso de dinero y de lujos se exacto. vuelve un problema, ¿no? ¿Cierto? Se vuelve como una carga, porque Sí, se pues vuelve eso una carga. igual, a la final eso son apariencias y cosas que están como de segundo plano del ser humano, ¿sí?
Entonces, y también resalto lo que han hablado en la socialización, y es que primero somos seres humanos antes que nada. Entonces, el ser humano siempre va a necesitar de la compañía del otro, del compartir con la sociedad, de que otras personas lo escuchen, lo esencial de una caricia, de un abrazo. Y esas son cosas que se han ido perdiendo en la humanidad. Entonces, pues, resaltar, yo creo que eso, y además que esta pandemia nos ha dejado tantas enseñanzas sobre esto, entonces, importante. Sí, ojalá uno viera que de verdad la gente sí está explicando las enseñanzas. Es bonito esa frase, no la recordaba, gracias Karen por traerla a mi mente nuevamente, donde él decía que era un presidente liviano, ¿cierto? Liviano porque no tiene lujos, liviano porque no tiene investigaciones por corrupción, liviano porque puede andar con la cara en alto frente a la sociedad, y no es que sea un presidente pobre, sino que es un presidente que piensa, fue una persona que pensó en la sociedad, y lo bonito es que lo pensó porque aprendió a valorar, así sea una guapanela, aprendió a valorarla después de haber vivido una situación donde estuvo 14 años preso exactamente, ¿cierto? Y eso hay un documental en Netflix que se llama El Pepe, me parece que se llama. Yo me lo vi, alguna vez inicié a vérmelo, pero no se me pasó luego terminarlo, pero me faltaba muy poquito. Y ahí es donde él ve todas las injusticias que se cometen con él, ¿cierto? Y pues cuando sale valorando lo más sencillo, y es cierto, o sea, si uno si uno no es capaz de disfrutar el celular más sencillo que tenga, pues nunca no va a disfrutar de la familia ni va a disfrutar de muchas otras cosas, pero tampoco va a ser capaz de disfrutar, bueno, el iPhone 12 que ya está es que en preventa, pues tampoco va a ser capaz de disfrutarlo. Si no es capaz de disfrutar el conversar con un amigo, hacerse chanzas en un grupo, si no es capaz a veces de disfrutar una clase al máximo, pues mucho va a ser capaz de disfrutar la gerencia de una empresa o no. ¿Sí? Entonces, pues esas son como las enseñanzas, y es que, bueno, en medio de todo, pues tratemos de disfrutar y de vivir la vida. Esa es una de las enseñanzas de Pepe Mujica, ¿sí? Disfrutemos la esencia de la vida, disfrutemos las cosas pequeñas de la vida, el buen café, el buen almuerzo, eh, lo que más podamos, ¿cierto? Adaptarnos a circunstancias también, y bueno, en medio de todas estas circunstancias, pues también nos toca tratar de disfrutar lo más que podamos, así sea mediados por una pantalla, claro, no es lo mismo estar en la universidad, no es lo mismo estar en el espacio físico, en estar en un bar tomándose un buen vino y hablando con alguien, pues no es lo mismo, pero pues si no tenemos otras connotaciones hoy, pues hombre, disfrutemos pues como lo más que se pueda. Ayer en el otro grupo, precisamente hablando, bueno, y quiero escuchar ahora un momentico a Daniel Tavima, porque pues él ayer no pudo estar por una circunstancia familiar, pero él me hacía unas reflexiones interesantes de algo que encontró. Entonces, Daniel, me gustaría como que nos comentaras qué fue eso que encontraste, y bueno, ya ahorita hacemos la última reflexión para entrar en tema, ¿sí? Daniel Tavima, yo lo vi que se conectó, yo le di acceso ahora. Ah, pero ya no lo veo aquí. Ya no, yo lo vi que se había conectado y ya no lo veo aquí. Bueno, él referenciaba pues unos documentales que había encontrado allí. Bueno, muchachos, entonces,
ayer haciendo una reflexión en el otro grupo en relación con la pregunta de si era necesario invertir en ciencia en América Latina, pues aquí a todos los escuché decir que sí, pero me causaba curiosidad que alguno de los grupos dijo que antes que invertir en ciencia, para poder invertir en ciencia, primero teníamos que invertir en educación. ¿Ustedes creen que eso es cierto o eso no es cierto, muchachos? Antes que invertir en ciencia, primero invertir en educación. Profe, Dale, Miguel, prenda pues la cámara, Miguel. ya. Ahí está la Miguel, ¿bien o no? Yo le iba a hablar de eso, yo tenía eso en la mente. Sí, Que, dale pues, digamos, Miguel. antes de invertir en ciencia, toca invertir en educación, digamos, porque un pueblo educado va a hacer que todo cambie. Es decir, usted no puede tratar de invertir en ciencia cuando, digamos, más de la mitad de su país está en analfabetismo. ¿Por qué? Porque, digamos, todos los avances que usted logre, pues van a ser para cierta cantidad de la sociedad. Eso tiene que, digamos, ser, ser visto, ser planeado para todo un país, o para todo el mundo, toda América Latina, digamos. Tiene que ser para todo el mundo en general. Es decir, que tal vez, digamos, aquí en Colombia, el índice, digamos, de inversión en ciencia es muy poco. ¿Pero por qué? Porque, digamos, el pueblo no se informa o simplemente como que se le olvida o no está interesado en ello y lo deja pasar y digamos, como decían ahorita, vive en el día a día, pensando en el mañana solamente, si mucho, o digamos, se levantan ese día en la mañana, piensan lo que voy a hacer, dónde voy a trabajar, pero digamos no ven a futuro, como que no ven el futuro a sus hijos, o sea, no piensan como en su legado y en todo esto. Entonces, digamos, si un pueblo se educa, todo va a ir mejorando consecuentemente. ¿Por qué? Porque, digamos, un pueblo educado no se va a dejar ver digamos, la cara tan fácilmente. Si, digamos, tal vez el 80% de Colombia tuviera un grado de escolaridad, digamos, de universidad, no seríamos solamente, digamos, los de la universidad que salían a protestar, como se ha visto mucho el año pasado con las marchas y todo esto, sino que se reunía, digamos, gran cantidad del país. ¿Y qué pasa cuando un país entero se une para protestar? Pues obviamente las cosas van a cambiar. Sino, pues, lo podemos ver en las revoluciones, todas las revoluciones, el, el, el consecuente es que toda la sociedad, todo el país salió a protestar y hubo un cambio. Y es por eso que hoy en día, digamos, se pueden ver estos países más evolucionados que otros. ¿Por qué? Porque el país se unió en causa a algo que no les gustaba y lo cambiaron. Y hoy en día están viendo esos cambios de la manera en que ellos buscaban. Y obviamente hay muchas cosas que siguen por mejorar, que faltan cambiar y que muchas que pueden mejorar y todo. Pero en comparación con otros países que tenemos hoy en día, como por ejemplo, yo que sé, Sierra Leona. Sierra Leona es un país demasiado injusto. Allá la riqueza literalmente está en el 1% de la población, en los que están en el poder. Y la gran mayoría del país, el 98, 99%, La pobreza. vive en la pobreza extrema, pero extrema. Eso usted ver un documental de allá o ver algo de allá de ese país es extraordinario. Digamos, no tiene comparación con Colombia. Y eso que Colombia, en algunas partes usted puede compararlo con eso. Y eso es triste porque Colombia es un país muy rico en todos los sentidos. En todos. Pues tiene, Cultural, tierras, todo, todo. pues tiene que Entonces, ser tan rico que todo lo que se lo roban y el país no se quiebra, ¿no? no, Sí. exacto. Digamos, esa deuda que tiene con Estados Unidos, que pues es inmensa, es impagable. Y aún así tiene para, digamos, pagar Los los intereses. impuestos, los intereses esos impagables digamos, invertir en algunas otras cosas. Sea poco, pero al menos, digamos, destinan algo de todo eso. Pero el hecho es que un país educado, o la educación, invertir en la educación, es una mejoría a futuro, porque gracias a esto, digamos, cuando usted educa a un país,
poco a poco van a ir cambiando las cosas. ¿Por qué? Porque, digamos, estas personas van a hacer que, digamos, el gobierno cambie, o estas personas van a llegar al gobierno y van a hacer que eso cambie. ¿Y qué pasa? Que cuando ya están en el poder, ya estén allá arriba, van a invertir su conocimiento o sus ganas de aportar a la sociedad en, o sea, las retribuidas en la, digamos, ya sea en la ciencia, en salud, en educación, en todo. Sí. Todo eso se ha retribuido. Bueno, Miguel, es interesante la apreciación, ¿sí? Todo lo que se puede retribuir, pues porque viene de la educación, pues como en el desarrollo en el desarrollo de la misma sociedad, ¿sí? Me gustaría conocer otras apreciaciones, muchachos. Por ejemplo, ¿qué opinas, Camila Álvarez? Enciende la cámara, Camila, y nos cuentas qué opinas, si es mejor invertir primero en ciencia, en educación que en ciencia. Profe, Enciende no, pues la cámara, Cami. no, Toca, eso es una norma de qué, del primer día de clases. profe, no, pues sí, yo pienso que La cámara, Cami, la cámara, Cami. no, profe, ¿Cómo que no? Si eso fue una condición que se puso el primer día. no, oigan, Sí, señora, eso muy clarito el primer día. Dije, a medida que intervienen, se encienden las cámaras. no, profe, no. Muchachos, yo les hago aquí un llamadito serio y es, la clase es a las 6, hay que estar listos, con disposición, con arregladitos, ¿cierto? Dale pues, Cami, a ver. Pues bueno, pues yo en realidad no había pensado en esto, pero sí me parece que tienen razón. Primero hay que como educar a las personas, como incentivarlas a que se interesen por el conocimiento, por entender lo que sucede, digamos, en el mundo y que entiendan como la importancia de la ciencia, de conocer cosas nuevas, de desarrollarse, para Sí. así ya luego, digamos que sí, invertir en ciencia, porque si no educamos a las personas, digamos que al invertir en ciencia, pues no se va a lograr mucho, porque son muy pocas las personas que, digamos, que pueden aprovechar esa inversión que se haga o esos nuevos conocimientos que se den. Entonces sí me parece como una buena apreciación, ¿no? No, digamos que eso no se me había pasado por la mente. Listo, muy bien. Valeria, ¿tú qué opinas? Valeria Málaga. ¿No estás? ¿No está Valeria? Listo. Todo esto, recuerde que nos toca reportar la asistencia en el portal. Entonces, pues, bueno. Juliana García, ¿qué opinas tú? Profe, ya. Listo, dale, Juli. Ya. Ya, ahí te vemos, Juli, ya. Bueno, pues yo tampoco había pensado esto, pues con eso la reflexión sobre ese punto, pero pienso que sí, primero deberíamos educarnos, porque pues si uno no educa a las personas, o pues uno cómo va a tener pues el talento humano, bueno, o las capacidades o habilidades en las personas como para desarrollar la ciencia. O sea, serían muy pocos los que podrían pues llegar a aprovechar o pues a funcionar pues bajo pues la ciencia si se hace una inversión. Entonces como que volveríamos de pronto a lo mismo. Serían de pronto muy poquitas personas y no se estaría aprovechando todo el potencial si ya hay pues una gran inversión en la ciencia. Mientras que si las personas se educan, habrán más personas que aporten,
que den su opinión, su reflexión, diferentes puntos de vista, y pienso que se puede hacer mucho más. Entonces, pues de mi parte yo considero que sí, primero hay que educarnos y ya luego invertir en la ciencia. Primero educarnos y luego invertir en la ciencia, listo. ¿Y qué nos dice Luisa Valencia? Gracias, Juli. Luisa Valencia, ¿qué nos dices? Hola, profe. Encienda pues la cámara, Luisita, a ver. Ay, profe, si usted viera. Bueno, es que esto no me deja. Ya. Listo, dale, Luisita. Bueno, profe, pues yo no creo que tenga que ir primero una y después la otra. O sea, yo no pienso que va a ir primero la educación y después la ciencia. Yo creo que las dos son áreas en las que se debe invertir y que se deben desarrollar, digamos, de manera alterna, o sea, así como a la par. Porque es que así como hay personas que se están educando y que están, digamos, desarrollando y recibiendo un conocimiento, que obviamente necesitan inversión en esta área para que sea un conocimiento pues de calidad, que sea integral, también hay personas que en este momento ya se encuentran haciendo ciencia, sí, que necesitan como ese aval, como ese apoyo económico para que las investigaciones y todo este desarrollo que se está dando pues sea, digamos, más llevadero, porque una investigación, dependiendo del tipo, no siempre es económica, por decirlo así, siempre se requieren unos gastos y un apoyo para que se desarrolle de la mejor manera. Entonces, yo pienso que no es primero una y después la otra, sino que son dos áreas que pues obviamente van, ¿cómo decirlo? A la par. Sí, o sea, van a la par y también son muy, muy dependientes la una de la otra. Porque es que la ciencia para desarrollarse necesita que el conocimiento esté siempre en desarrollo. Entonces, yo pienso a eso, que tienen que ser las dos. Listo, Tiene que ser una inversión en ambas para poder que funcione. Listo, Luisa, ya, perfecto. Muchas gracias. Aquí hay una cosa y es, no es la lógica que se le daba al análisis, y la lógica pues que yo también le doy un poquito es, a ver, la educación, podemos, supongamos que le vamos a meter mucha plata a la ciencia y se asignan los recursos, ¿sí? Pero antes a la ciencia la antecede la educación. ¿Y en qué sentido la antecede? En el sentido que esa es la educación donde aprendemos a leer, a hacer la lectura, donde aprendemos a comprender cosas del mundo y donde aprendemos, donde se generan los espacios para podernos inquietar y poder entender y comprender los problemas de la sociedad y del contexto. Entonces, en la medida en que la gente aprenda a pensar, que la gente aprenda a cuestionarse, en que tengamos los recursos necesarios para que la gente, los estudiantes desde preescolar hasta la educación superior, logren tener una mirada crítica del mundo y de la vida, pues es la oportunidad donde vamos a poder empezar a hacer ciencia. Y hablemoslo, por ejemplo, los laboratorios de física y los laboratorios de química, que son ciencias muy experimentales, pero son ciencias donde la gente empieza también a preguntarse, donde no únicamente se ven unas asignaturas teóricas, sino que requiere de unas prácticas en laboratorio. Y si no se hace inversión en esos laboratorios, pues la gente nunca va a tener la oportunidad de experimentar y de hacerse nuevos cuestionamientos para descubrir nuevas cosas, ¿cierto? Entonces, en la medida en la que se va haciendo inversión en educación para que la gente tenga una mirada más crítica, con una capacidad más fuerte de elaboración de contextos hacia la pregunta, pues ahí va a ser muy difícil poder hacer una inversión en ciencia, así entre comillas, así se tenga la plata, así se tengan los recursos, ¿sí? Porque la gente no se está preguntando, la gente no está cuestionándose, la gente no está reflexionando. Entonces ahí sí, en la medida en que logremos hacer esas inversiones en los sistemas de educación y la gente vaya teniendo una mirada más crítica, como pasa en el caso de Finlandia, por ejemplo, pues ahí ya podemos nosotros decir y plantear que entonces sí se puede hacer una inversión en ciencia para que los recursos
para que los recursos no se pierdan. Mire, muchas veces se ha tenido que devolver plata desde la ciencia y la tecnología al gobierno central también porque no se han presentado buenos proyectos. Y los buenos proyectos pues sí tienen que venir de la lectura, sí deben venir pues como de la educación. Entonces hay ahí pues una reflexión interesante que surge y que bueno, es bueno mirar, ¿cierto? Bueno, muchachos, vamos a hacer un llamado a lista porque es necesario pues ya como reportar esto. Camila Álvarez. Presente, profe. Listo. Catalina Benítez. Presente, profe. Juan Pablo Buitrago. Presente, profe. Juan Camilo Cano. Presente, profe. Listo. Esteban Celis. Esteban Celis, listo. Nos toca, muchachos, porque eso nos lo van a pedir, ¿sí? Juan Pablo Cepeda. Presente, profe. Jessica Franco. María Juliana García. Presente, profe. Sofía Gaviria. Presente, profe. Listo, Sofía. Alejandro González. Presente, profe. Tatiana Hernández. Profe. Sí. Que ahorita la llamé porque pues me pareció raro que no entrara y fue que que el modem se le quemó, que no, como que se le mojó, no sé, y no le prendía. Bueno, pero nos toca porque nos están pidiendo evidencias de eso, sí. John Jairo Latorre. Presente, profe. Yo creí que se había volado, ¿ah? No, profe. Valeria Málaga. Bien. Vanessa Martínez. Presente, profe. Listo. Juan David Mejía. Presente, profe. Juan Pablo Mesa. Ajá. Juan Pablo. Juan Pablo Mesa. Listo. Juanita Navarro. Presente, profe. Karen Penagos. Presente, profe. Jonathan Rico. Presente, profe. Listo. Mateo Rivera, ¿sí está Mateo o no, Juanita? Sí, profe, claro. Eso está muy bien. Andrés Juan Rojas. Buenos días, profe, presente. Buenos días, hombre Andrés. Mariana Rúa. Presente, profe. Miguel Ángel Ruiz. Presente. Diana Marcela Salazar. Presente, profe. Daniel Tabima. Y Luisa Valencia. Presente, profe. Bueno, muchachos, ya a partir de hoy nos toca cada que sea presencial, todos toca llamar a lista porque nos están pidiendo esos reportes. Bueno, muchachos, entonces vamos ya a iniciar a hablar acerca de, vamos a entrar entonces en el tema del proyecto final, del trabajo final, pues ya empezar a trabajar. Ustedes saben que la propuesta de trabajo final pues está centrada en una propuesta de investigación con la aplicación pues de algunas encuestas y de alguna recolección de información en la medida pues en la que las condiciones pues nos vayan dando de poder generar interacción. La idea es que, bueno, ya con todo lo que hemos dicho de todas estas miradas críticas del mundo, la idea de lo que hemos planteado con la lectura crítica, con el asombro investigativo, con sistémica elemental, con estos análisis críticos, pues ya vayamos teniendo elementos para poder sentarnos y poder rayar y poder escribir una propuesta, poder escribir pues una
una propuesta de investigación, poder hacer pues como una propuesta de investigación, pues acorde pues también a los intereses y acorde pues también a los gustos y a las preferencias que ustedes vayan teniendo, ¿cierto? Es un trabajo que, como yo les dije ahora, pues hay que hacerlo en grupo, sin problema, ¿cierto? Por lo que él requiere, ¿sí? Porque por la exigencia que requiere el poder hacer un buen trabajo y una buena propuesta, las lecturas que se requieren, los que quieran hacer unas propuestas pues también tendientes a la creación de empresa. Allí también hay unos componentes de investigación fuertes, entonces pues es válida también la propuesta. Bueno, muchachos, lo primero que siempre hablamos en todos estos procesos es empezar a hablar acerca de lo que es un estado del arte. Y quiero preguntarle, por ejemplo, preguntémosle a John Latorre, por ejemplo. John, para ti, ¿qué será un estado del arte? ¿Qué recuerdas que sea un estado del arte? Pero para mí, pues, creo que empezaría por describir como el problema y cómo se va a tratar, profe. Bueno, dice que es el problema y dice cómo se va a tratar. ¿Sí? ¿Qué ibas a decir, John? Profe, yo diría que como tener como la base de otros problemas similares, como las implicaciones que han tenido investigaciones anteriores sobre lo que vamos a tratar, o sea, tener en cuenta también lo que se ha hecho anteriormente. Bueno, tener en cuenta lo que se ha hecho anteriormente, sí. ¿Qué más, John? Además, como establecer como ¿cómo decirlo? Establecer como la finalidad que tenemos para llevar a cabo esta investigación y el proyecto que vamos a dar, que vamos a hacer. Bueno, establecer unas finalidades de investigación, sí. Y como pues yo creo que primero que todo se debería seleccionar el tema. Bueno, lo primero es seleccionar el tema. Y tener claro por dónde se va a enfocar la investigación. Yo creo que eso sería como algo tratando de describir el arte de la investigación para mí. Bueno, tratando de escribir pues como el estado del arte bien. O sea, dices hay cosas interesantes, John, cuando planteas que, cuando logras plantear que es mirar cómo se han tratado otros problemas, ¿sí? Es tener una definición clara del tema y bueno, yo siempre digo que el tema de investigación pues siempre tiene que ser un tema que sea acorde con los gustos y con las preferencias que uno tenga. No hay nada más maluco que tener que investigar algo que a uno no le guste, muchachos, ¿sí? Entonces aquí pensemos, pues aquí sí, aquí lo mínimo que yo les pido es que sea pues algo de lo que ustedes han visto durante todos estos 5 semestres de carrera que llevan en el programa y que a partir de eso pues definan temas que les hayan llamado la atención, que a partir de ahí elaboremos algunas propuestas para construir unos objetivos, unos marcos teóricos, definir unas metodologías y hacer como una aplicación de todo esto, pero con algo que de verdad asombre, con algo que de verdad genere dudas, con algo que de verdad genere inquietudes, ¿sí? Por ejemplo, preguntémosle, por ejemplo, Mateo, para ti, ¿qué será un estado del arte, Mateo Rivera? ¿Y cómo definirías un tema de investigación, Mateo? Profe, pues yo creo que el estado del arte pues viene siendo la base teórica de lo que han investigado antes
acerca de algo que yo quiero investigar o acerca de un tema que yo quiero tratar. Eso creo que es el estado del arte. ¿Cuál fue la otra pregunta, profe? ¿Que cómo definirías el tema de investigación, Mateo? Tú lo tienes claro por lo que hablamos hace unos días, ¿no? Sí. Sí, señor. Pero ¿cómo, pues digamos, qué criterios hay para definir el tema, sí? Pues digamos que yo creo que lo que usted estaba hablando acerca de los intereses, como investigar acerca de algo que a uno le llama la atención o le gusta, o sí. digamos que cuando uno, digamos en mi caso, sería más como hacia la creación de empresa o a la parte de la viabilidad de un proyecto, ¿cierto? Ajá, sí. Y digamos que yo creo que eso no tendría como mucha vuelta, pero como temas, digamos, como la salud, como cosas que tienen un campo tan amplio, digamos que hay herramientas que le facilitan a uno cerrar el nicho de la investigación, como la matriz de Wechsler, creo. Entonces, yo creo que es como guiado a ese tipo de herramientas, no sé si me equivoco sí, o no. Sí, porque esa es una herramienta que uno puede utilizar cuando no tiene tema claro, cuando tiene muchos gustos y muchas preferencias y muchos factores. Entonces, con la matriz de Wechsler, pues lo que uno hace es dar unas ponderaciones y unas calificaciones, y los que vaya sacando mayor puntaje, pues van siendo los temas prioritarios para uno, ¿cierto? Y es válido totalmente. Pero cuando uno ya va teniendo temas claros, es más fácil entrar a definir toda la idea o todo el tema de investigación pues que uno quiera trabajar. ¿Qué tiene en cuenta uno para mirar de pronto el tema? Que haya algún conocimiento mínimo básico para poder trabajar de él. Ahí sí, como decíamos en alguno de los textos que leímos, que yo tengo que dudar es de lo que yo sé y no dudar de lo que yo no sé. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes me dicen a mí que el tema de investigación de ustedes va a ser un tema sobre la salud, pues bueno, miremos la salud desde dónde. Si la miramos desde un problema de contexto, desde un sistema gerencial para la salud, pues no hay problema, se puede hacer la intervención porque podemos dudar de sistemas gerenciales, porque eso es lo que nosotros pues hemos estudiado, por ejemplo. Pero si ustedes me dicen a mí que ustedes van a desarrollar un respirador artificial, pues hombre, muy interesante, pero la idea es, bueno, ¿y cuál es el rol de un tecnólogo industrial en un respirador? Si me dice que es el estudio de factibilidad y viabilidad para crear la comercialización del respirador, pues válido, podemos trabajarlo. Pero si me dicen que ustedes son los que lo van a crear técnicamente, pues ahí no tenemos el conocimiento. No podríamos dudar de lo que saben los de manufactura, desde lo que saben los de mecatrónica, lo que saben los de ciencias de la salud en esa parte, ¿sí? Entonces, pues primero que el tema sea de gusto mío, pero también que el tema, que yo tenga un conocimiento más o menos como aproximado hacia el tema. Y sí, cuando como hablamos... que adaptar el conocimiento al tema. Claro, adaptar el conocimiento al tema. Entonces, por ejemplo, Mateo, yo sé que la empresa tuya no va a ser de respiradores artificiales, pero supongamos que lo quiere porque le gusta creación de empresas, ¿cierto? Sí. Entonces, yo lo primero que le diría es, bueno, ¿cuál es tu rol, Mateo? Entonces me dice, no, yo voy a hacer todo el estudio de viabilidad y voy a ser socio de la empresa. Bueno, válido, ahí tienes cabida, ¿sí? Pero la siguiente pregunta que yo le haría es, bueno, ¿y con quién hay que asociarse para hacerlo? Me dice, no, yo ya tengo los amigos en ingeniería de manufactura y los de mecatrónica y nos vamos a juntar todos, o ya los profesores lo desarrollaron, el grupo de investigación, y yo lo que quiero es hacer el estudio de viabilidad. Perfecto, cabe, se puede hacer, ¿cierto? Pero ya la otra parte, o por ejemplo que me digan, no, es que vamos a desarrollar la vacuna contra el COVID. Pues hombre, nosotros no somos biólogos moleculares, no somos epidemiólogos, ¿cierto? Pero ahora que la universidad desarrolló la vacuna y un tecnólogo industrial, un administrador industrial, va a hacer todo el estudio de viabilidad y va a contribuir a la gestión de los recursos para que se amplíe, pues bienvenido, ahí sí podemos trabajarlo, ¿cierto? Sí. Pues igual lo de la salud era un ejemplo, pues porque realmente sí. lo que yo busco es en la oferta gastronómica de mi local, ¿cierto? Entonces yo bueno. pensaba así como la estructura de costos, la viabilidad misma del proyecto, entonces era algo como más guiado a esa parte. Sí, y está bien, o sea, está bien. ¿Y por qué lo podemos aceptar? Porque es que tú de gastronomía sabes, ¿cierto? Sí, señor. Si no supieras de gastronomía,
yo te estuviera diciendo mismo, bueno, ¿y con quién te vas a asociar? Que sepa de eso, ¿cierto? Para hacer la alianza estratégica. A lo que yo me refería, y aproveché y tomé el ejemplo que tú pusiste de la salud, por eso dije, bueno, yo sé que ese no es el tema tuyo, pero lo tomé, es para demostrarle, muchachos, que los temas que uno tiene que tener tienen que ser primero del gusto de uno y segundo, que uno tenga algún conocimiento previo acerca del tema. Y eso tomando la alusión, haciendo alusión al texto cuando leíamos precisamente el asombro investigativo y sistémica elemental, donde decíamos que yo tengo que dudar de lo que yo sé y no de lo que yo no sé. Sí, es imposible dudar de, por ejemplo, si a mí me van a hacer un procedimiento quirúrgico, pues yo ponerme a dudar del procedimiento que va a hacer el médico, porque es que yo no sé de eso. Otro médico podría dudar de lo que él va a hacer, de la intervención que él va a hacer, ¿sí? Entonces, es como eso. Cuando estamos hablando del estado del arte, muchachos, y yo por qué empiezo por aquí, a ver, ustedes ya tienen de pronto unos temas que son de su gusto, entonces a veces cuando uno empieza en estos temas, la gente casi siempre empieza planteando que el problema, que la pregunta, y sí, eso hay que hacerlo y allá vamos a llegar, ese es un próximo paso que nos sigue. Pero lo que buscamos aquí con esto es que usted tiene un tema definido, entonces vamos a mirar qué es lo que hay en el mundo y qué se ha hecho en el mundo en relación con eso que yo quiero, investigar. Mire, créame muchachos que los temas que ustedes tienen, las ideas que ustedes tienen, hay gente que en el mundo ya la ha trabajado y la ha venido trabajando y eso no es ningún pecado, muchachos. Eso no es ningún pecado. El pecado sería desconocerlo, pero sí por lo menos que yo sepa, por lo menos saber hasta dónde han llegado y por lo menos saber qué es lo que ellos han venido trabajando y qué es lo que ellos han ido haciendo en ese tema. ¿Sí? ¿Por qué empiezo por aquí? Porque cuando yo empiezo a hablar de estado del arte, estoy hablando de una investigación acerca de lo que otros han hecho. Estoy mirando hasta dónde han llegado, estoy mirando qué metodologías siguieron, estoy mirando algunos referentes teóricos que hayan utilizado. Y ojo que estado del arte no es marco teórico, es otra cosa, pero sí puedo revisar las teorías que hayan utilizado otras personas en relación con el tema que yo quiero y mirar si les sirvieron o no. ¿Eso para qué, muchachos? Porque cuando yo termino de revisar lo que haya en el mundo, puedo identificar, bueno, en el mundo se ha llegado hasta este punto, pero yo quiero avanzar hacia este otro punto, ¿sí? Entonces puedo identificar ese vacío que hay, ese vacío que queda de lo que yo considero que falta en mi tema de investigación. Y eso entonces me da mi soporte para argumentar más mi problema de investigación. Por eso cuando uno formula un proyecto ante Colciencias, ante MinCiencias o ante la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Tecnológica de Pereira, pues también ahí empiezan a decirnos, cuéntenos los antecedentes de esa investigación, qué es lo que se ha venido, qué es lo que de pronto se ha trabajado en el mundo en relación con eso que usted quiere, que usted plantea, para que a partir de eso se identifique cuál es la propuesta de valor que usted le va a dar a esa investigación. Entonces, por ejemplo, en el tema de gastronomía, ¿cierto? Pueden haber muchos restaurantes, pueden haber muchos sitios, pero puede que el modelo de negocio que defina Mateo sea diferente. Otro modelo de negocio que me va a ayudar a mí a establecer la diferencia con eso que yo tengo, con eso que existe en el país o que existe en la ciudad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el estado del arte, por ejemplo, Europa ha hecho mucho trabajo sobre gastronomía porque vive del turismo, ¿sí? Entonces, miremos, bueno, cuáles son los modelos de negocio que se han trabajado allá sobre gastronomía, por ejemplo, ¿sí? Para eso me va sirviendo un estado del arte. Y es una investigación documental porque yo tengo que ir revisando qué es lo que se ha hecho. ¿Qué utilizamos para esto, muchachos? Pues por eso hace unos días invitamos a la biblioteca, a las personas de la biblioteca, a que nos dieran toda la charla sobre el manejo de las bases de datos. Yo ese MIT se los reenvío a ustedes para que ustedes luego lo recuerden.
Y lo que buscamos con eso es que ellos nos digan dónde está la información de los resultados de investigación en que hay de los diferentes temas en el mundo, poder acceder a ellos. Y bueno, en las asesorías personalizadas a lo que le dedicaremos la próxima semana, el miércoles, ahí yo les mostraré otras bases de datos importantes que se pueden encontrar en el internet y que es de uso y que son de uso totalmente gratuito, ¿sí? Para que ustedes miren también ahí qué es lo que se puede encontrar, ¿cierto? Entonces, lo primero que nosotros hacemos es preguntar, antes de empezar el estado del arte, bueno, miremos qué hay. Cuando decimos el qué hay, por ejemplo, Juan Pablo Huitrago, para ti, ¿qué querrá decir ese qué hay? Juan Pablo. Uy, profe, ahí sí me corchó. Estaba en clase, no se volvió de la clase de Conrado, hombre, Juan Pablo, hoy. No. Dale, no, ¿qué crees que es eso, Juan Pablo? Lo que creas. Pues, profe, yo lo tomaría como por el lado de que, supongamos que yo quiero investigar por el lado del fútbol. Supongamos que la gerencia pues de lo que son como tal las federaciones, entonces entraría uno a mirar como qué hay respecto a ese tema, no sé. Ajá, ¿qué hay respecto a ese tema? Listo, muy bien. Por ejemplo, Diana Salazar, ¿para ti qué será eso, el que hay? Profe, pues como lo que ya se ha investigado, lo que dijo el compañerito que hay sobre el tema, que nos Exacto. puede ayudar con lo que vamos a investigar. Ajá, perfecto, es eso. ¿Qué hay con lo que yo quiero investigar? ¿Qué se ha hecho en el mundo propiamente? ¿Cierto? Ojo, hablo en el mundo, no hablo en la universidad, sino hoy estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo que es totalmente interconectado, ¿cierto? Entonces, con respecto a eso que a mí me asombra, a eso que a mí me inquieta, eso que es de mi gusto y mi preferencia, ¿a quién más lo ha inquietado y qué ha hecho y hasta dónde ha llegado con eso que a mí me ha inquietado también y que también es una inquietud para muchas otras personas en el mundo, ¿cierto? Hasta dónde se ha llegado. ¿Qué es lo que yo recomiendo, muchachos? Que para este estado del arte miremos por lo menos publicaciones de los últimos 10 años, ¿cierto? O sea, del 2010 al 2020, ¿qué se ha hecho? Y hablo del 2020 porque ya hay muchas publicaciones sobre temas que ya se hayan trabajado durante este año. Bueno, pues es que este año ya, hoy es 15 de octubre, o sea que ha avanzado, ¿cierto? Lo otro es, bueno, ¿quién sabe más? Ya que haremos referencia con ese quién sabe más, Juan Pablo Cepeda. ¿Qué crees? ¿A quién haremos referencia? ¿A qué haremos referencia con el quién sabe más? Profe, yo creo que sería como más saber escoger como las personas a las que se busca, ¿sí me voy a entender? Los autores, de donde se saca esta información, ¿no? Sí y no, pero bueno, tranquilo que ahí lo vamos mirando, sí. Vanessa Martínez, ¿para ti qué será, Vane? Profe, Sí, te escucho, Vane. profe, pues Estamos es aquí en que, este. profe, Sí, dale, Vanessa. pues eso es como, pues, según lo que yo pienso, Sí, sí, lo que creas. pues es algo como, se supone que si vamos a hacer, que en el trabajo si lo vamos a hacer varios, pues no se supondría de quién sabe más, sino que como que el saber de cada uno que aporte ese poquito. Bueno, ahí sí te distanciaste un poco, pero bueno, ya ahorita lo aclaramos. No te preocupes. Andrés Juan, cuéntame. ¿A qué haremos referencia, Andrés Rojas? Profe, pues yo también me inclinaría como el aporte del primer compañero en la de quién sabe más. Yo creo que es buscar unas buenas referencias teóricas que hayan, pues, que hayan aportado como de manera significativa al tema. Creería yo que es por ese lado.
Bueno, que referencias teóricas, los que hayan aportado significativamente al tema. Juan Camilo Cano, ¿qué crees, Camilo? Profe, no, pues es que yo estoy de acuerdo con los compañeros, pero yo hago si no escuchar, pero la verdad lo del contexto no podría opinar antes digamos, de escuchar su opinión, profe, la verdad. No, estoy preguntando lo que crean. ¿Quién sabe más? ¿A qué hacemos referencia con este punto? ¿Sí? Con este punto de quién sabe más. Eso, Profe, sí, yo creo que es dale, dale. como qué tanto han indagado sobre el tema. O ¿Cómo, sea, cómo dices, Karen? ¿Estás diciendo yo algo ahí? yo creería que es como qué tanto han indagado sobre el tema, o sea, hasta dónde han llegado. Bueno, ¿qué tanto han indagado sobre el tema y hasta dónde han llegado? Sí. Bueno, de pronto, de las respuestas que escucho aquí, que aquí pues yo simplemente era como indagando el preconcepto que tienen o lo que están pensando, ¿cierto? Y cuando estamos hablando del quién sabe más es identificar cuáles son las personas que hay en el mundo que más han trabajado sobre el tema, que a mí me interese, ¿cierto? Hasta dónde han llegado, pues sería casi, podría decirse que es una síntesis de los resultados de lo que estas personas pues han hecho, ¿cierto? A mí, ¿para qué me sirvió eso? Por ejemplo, dentro de mis estudios doctorales, siempre el doctorado nos dice que tenemos que hacer una pasantía internacional entre 1 y 6 meses en sitios donde hayan estado, donde hayan trabajado el tema de interés de uno, ¿sí? Entonces, cuando yo hago toda esa indagación de lo que yo quería, pues me encuentro que en España, la Universidad de Navarra tenía montado todo un centro de estudios donde han trabajado mucho el autor que a mí me interesa, el autor que a mí me gusta en el tema pues de la comunicación y la filosofía y bueno, sí, me encontré que ahí estaba, que gran parte de las publicaciones que había en el mundo en la temática venían de investigadores que hacen parte de ese centro de estudios, que es un centro de estudios persianos, y cuando establecí el contacto con ellos, un correo, les conté mi tema de interés, lo que yo había hecho, porque normalmente en las publicaciones están los datos de contacto de esos autores. Entonces, establezco el contacto. A ellos les dicen que sí les interesa mi tema, que les llama la atención mi tema y que efectivamente, claro, tenía las puertas abiertas para hacer mi pasantía, estar un mes con ellos allá trabajando en la temática. Entonces, eso me ayuda y yo fruto de ello, pues logré conseguir quien me dirigiera mi tesis doctoral, una directora a nivel internacional, y logré identificar que esa directora de esa tesis doctoral es la persona que más conoce en el mundo el autor y que mejor lo ha logrado traducir al español y es la mejor traductora de la obra del autor al idioma español. Entonces, por eso es lo importante, quién sabe más, establecer el contacto para que nos cuente, para que nos muestre nos dé su mirada, nos dé sus apreciaciones. Entonces, el quién sabe más es identificar quiénes son los que más han trabajado en el mundo en el tema, qué han dicho ellos, qué han dicho esas personas sobre el tema que yo estoy trabajando, ¿sí? Y bueno, el cómo se hace, ¿a qué hará referencia Juan David Mejía? Cuando yo hablo de este cómo se hace, ¿eso a qué me hará referencia, Juan? Profe, pues yo creo que es como del haber indagado cuáles son las mejores investigaciones, pues cuál se haya, como que cuál ha indagado de la mejor forma, pues no sé, como Bueno, ¿cuál lo ha indagado de la mejor forma? Dice, ¿qué dices tú, Juanita? Profe, el cómo se hace, pienso que son como las pautas que voy a llevar a cabo para realizar la investigación. No sé, el Ajá. planteamiento del problema, también hace parte de las lluvias de ideas, la pregunta. Bueno, la lluvia de ideas, la pregunta, el cómo se hace.
Bueno, cuando yo hablo dentro del cómo se hace, cómo se hace es revisar cuáles son las metodologías que han seguido otros autores que han venido trabajando en el tema que yo tengo. ¿Por qué es una metodología? La forma que yo tengo para alcanzar un resultado, ¿sí? En investigación pues hay muchas metodologías, ya en su momento las veremos de acuerdo a lo que, de acuerdo a los objetivos y de acuerdo a la pregunta que ustedes vayan planteando, pero del estado del arte yo puedo revisar ya cuáles son esas metodologías que ellos han venido trabajando, ¿sí? Mirar si esa metodología me sirve, si esa metodología sí los llevó a ellos a resultados creíbles, ¿sí? Y si esa misma metodología yo la puedo adaptar o esa misma metodología pues me puede servir a mí para yo hacer algo. Entonces a eso hacemos referencia al cómo se hace, ¿sí? Cuando yo hablo entonces, ¿a qué hacemos referencia al estado del arte? Pues analizar información existente, ¿sí? Y por ejemplo, Catalina Benítez, ¿qué será analizar? ¿Qué será analizar una información, Katica? Profe, buenos días. Buenos días, Cata. Analizar una información, yo pienso que es investigar la información y en base a esa investigación, al obtener todos los datos, ya como generar un pensamiento crítico sobre lo que se pudo hallar sobre esta. Ah, ojo, me interesa, ahí dijiste algo importante, Cata, y es generar pensamiento crítico, ¿cierto? Entonces, cuando yo reviso la información que hay, ¿cierto? Ahorita les doy unos tips porque ustedes no se van a tener que leer todas las referencias bibliográficas que encuentren durante esos últimos 10 años, sino los abstracts, los resúmenes, ¿sí? El abstract le da a uno una luz para decir hasta dónde se ha avanzado. ¿Qué cuentan uno en un abstract? ¿Cuál fue la idea de trabajo? ¿Cuál fue su pregunta? ¿Cuáles fueron los referentes teóricos que utilizó? ¿Y a qué resultados llega la investigación? Eso lo cuenta uno, en los abstracts máximo 1000 palabras tienen esos abstracts. De acuerdo a eso, entonces yo analizo esa información y tomo el pensamiento crítico, ¿cierto? El pensamiento crítico es el que me lleva a cuestionarme, es el que me lleva a preguntarme si toda esa información que me están diciendo es cierto, y con eso yo me puedo ayudar a estructurar mi pregunta de investigación. Con esa información que hay sobre ese tema que a mí me interesa, yo puedo llegar y plantear nuevas dudas que a mí me surgen, nuevas inquietudes que a mí me surgen, y llevarlo entonces a estructurar una pregunta, una buena pregunta de investigación, es decir, a través del estado del arte y con la generación de ese pensamiento crítico, yo puedo hacer todo lo de sistémica elemental que no es tan trivial, ¿sí? Y puedo tener ese pensamiento circular, mirar por dónde yo voy a entrar para construir mi pregunta, y puedo aplicar todo lo del asombro investigativo. ¿Qué me asombra después de yo hacer todo ese análisis de la información y después de yo haber hecho toda esa lectura? Eso es lo que me implica el análisis de la información, que me permite evidenciar hasta dónde hemos llegado, qué se ha dicho y qué falta por decir, ¿sí? Por eso es que es necesario empezar siempre por este estado del arte. Eso me lo enseña a mí la experiencia en investigación. El doctorado nunca me dice a mí, usted hágame la pregunta de una vez. No. Me dice, vaya y mire qué hay en el mundo con ese tema que a usted le interesa. Vaya y mire hasta dónde se ha avanzado. Y después de que usted mire eso, ahí sí piensa en cuál es la pregunta que usted se va a hacer. Piense en cuál es la inquietud que usted tiene. Afiance más su inquietud y afiance más su problemática. Y a partir de ahí proponga cosas nuevas. Hágase preguntas nuevas, preguntas que le ayuden a usted a reforzar eso que usted quiere, a generar ese pensamiento crítico desde allí, ¿cierto? Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de esto de analizar esa información. ¿Esto requiere tiempo o no, muchachos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué crees, Jonathan Rico? ¿Qué crees? Sí, claro, profe, eso requiere mucho tiempo porque no toda la información que de pronto le presentan a uno
es tan clara o simplemente uno la entiende. Entonces, hay que indagar un poquito más porque puede que algunos términos no estén, como ya dije, pues muy claros a simple vista. Exacto, hay que indagarlo para tener mayores claridades. ¿Yo por qué les hago referencia a esto, muchachos? Porque desde hoy mismo empiecen a trabajar en esto. Ya en el Classroom se debió haber activado el material y el trabajo y qué es lo que queremos, qué es lo que queremos mirar y qué es lo que se quiere revisar, ¿cierto? El Classroom les dice que cuál es la idea, cuál es el tema, como qué es lo que los inquieta, cuál creen ustedes que es una posible pregunta de investigación, qué conocen acerca del tema. Y el último punto de ese documento Word que se llama identificación de la oportunidad de investigación, lo que les dice ese punto es que hagan una tabla donde ustedes me digan el título del documento que encontraron, cuenten el resumen de ese documento, quién lo dijo, en qué fecha lo dijo, y que a partir de eso ustedes pues me planteen como, bueno, este autor dijo esto, pero a mí me gustaría saber esto, este autor dijo esto, pero a mí me gustaría saber esto. Y que lo mínimo es que ustedes me cojan 20 referencias bibliográficas de las bases de datos de la biblioteca, de lo que vimos, y mínimo de esas 20 sí les pido por lo menos una como en inglés, un abstract en inglés para que podamos mirar en el mundo qué hay de eso, ¿cierto? Y lo otro que planteamos cuando estamos trabajando en esto es la revisión detallada de la bibliografía, que sea una bibliografía creíble, ¿cierto? Ya no es el Google normal, sí, el Google académico sí lo podemos aceptar, pero para eso tenemos también las bases de datos que nos ofrece la biblioteca de la universidad. Es el momento de usarlas y es el momento de hacer uso de esos instrumentos. Y es una investigación documental, muchachos. Ya estamos haciendo investigación. Lo primero es qué hay con lo que hemos, con el tema que a mí me interesa, ¿cierto? ¿Para qué obtenemos información, muchachos? Bueno, para identificar algunos referentes teóricos que se hayan utilizado, ¿sí? Para tener algo de las teorías, ustedes, algunos, Andrés Juan y otros que ahorita que hice la pregunta, pues hablaron y dijeron, bueno, ¿quiénes son como los teóricos que han venido como trabajando en estos temas? Conocer tendencias metodológicas, mirar también qué metodologías han utilizado esas personas que han venido trabajando el tema, ¿sí? Ustedes pueden también, algo que se me ocurre aquí también, a los que les gusta el arte, pueden trabajar algunos proyectos sobre el arte y relacionarlo pues como con lo que han venido estudiando. Hay un paréntesis ahí, ¿sí? Bueno, mirar cuáles son esas metodologías, qué caminos han utilizado para poder llegar a los resultados que hoy tienen. Y bueno, identificar eso que yo les decía ahora, cuál es ese vacío que hay, ¿sí? Ya los autores me dijeron esto. Yo hago el estado del arte y reviso y me encuentro que se ha avanzado hasta acá. Entonces, a partir de eso, yo quiero mejorar algo, quiero crear un modelo de negocio propio para mi negocio de gastronomía, quiero mirar unos sistemas diferentes de comercializar y posicionar el arte en Risaralda, o bueno, en fin, lo que se quiera trabajar, pero que lo importante allí es identificar cuál es ese vacío. Por eso es el estado del arte, antes que la pregunta, antes que definir objetivos, antes que hacer la estructura teórica, es entender qué hay y es mirar un poco qué es eso qué es eso que hoy se requiere para poder llegar, para poder aportar a algo, ¿cierto? ¿Qué pretendemos entonces con el estado del arte, muchachos? Un resumen ya de lo que hemos venido diciendo. Lo primero, conocer qué tanto se ha investigado, hasta dónde se ha avanzado, hasta dónde hemos llegado. Identificar quiénes lo han hecho, el quién sabe más, ¿cierto? En qué partes del mundo, en qué universidades, en qué
en qué centros de investigación se ha venido trabajando sobre el tema, ¿sí? Desde qué escuelas de pensamiento se han hecho. O sea, una cosa es mirar yo, por ejemplo, la gastronomía, por ejemplo, desde la gestión organizacional. Otra cosa es mirar la gastronomía desde los procesos culturales, desde las diferentes comunidades, cuáles son las gastronomías propias, por ejemplo, ¿cierto? Eso van haciendo escuela de pensamiento. Una cosa es mirar la comunicación desde las escuelas de pensamiento de la gerencia de las organizaciones. Otra cosa es mirar la relación entre la comunicación y la educación, por ejemplo. Y otra cosa es mirar la comunicación desde el enfoque filosófico y desde el enfoque de construcción de conceptos, ¿cierto? A eso es lo que miramos. Bueno, ¿desde qué escuela lo han hecho? Yo lo quiero hacer desde esta escuela. Definitivamente quiero mirarla desde la gastronomía, desde la gestión de una cadena de restaurantes. Es válido y eso es lo que yo quiero. Entonces tomo un tema, por ejemplo, en ese caso, un tema de gastronomía y organización o algo así, ¿cierto? Y mirar qué vacíos existen, ya lo habíamos dicho ahora, qué es lo que, a partir de ese estado del arte, qué es lo que consideramos pues que nos está faltando. Nos ayuda a identificar todos los antecedentes que se ha hecho antes, me ayuda a describir el problema, miren, a describir mi tema de investigación. Cuando yo describo estoy contando características de un tema, ¿cierto? Entonces eso me ayuda a mí, luego me va a dar elementos a mí para yo poder describir más ese problema de investigación. A lo que me dijo Catalina Benítez ahora, a desarrollar un pensamiento, un conocimiento crítico del tema. ¿Sí? Yo ya leo, yo ya miro lo que hago, cuestiono si eso que me han dicho, si eso que yo encontré en esa lectura, si es cierto o no es cierto, y reviso por qué es cierto o por qué no es cierto, ¿sí? Y me ayuda a romper paradigmas, ¿sí? Y te pregunto a Juliana García, ¿será fácil romper paradigmas, Juliana? Profe, pues depende. Pues hay veces sí es sencillo, pues depende también que pues estén abiertas de la persona, a pues mirar diferentes puntos, así, y a veces no, a veces personas se cierran y entonces esos paradigmas siguen y siguen así, como creo que dependiendo. Sí, hay veces un paradigma es una creencia que uno tiene de algo, ¿cierto? Y a veces cuando la gente ya, sobre todo en edades avanzadas, a veces es duro romper paradigmas. En ustedes que están jóvenes es fácil cambiar el paradigma, pero el paradigma también hay que cambiarlo a partir de lo que yo leo, a partir de lo que yo miro, ¿cierto? Es generar nuevas creencias, ¿sí? Y eso se da pues en la medida en la que yo miro. Entonces yo creería que, por ejemplo, yo creía que mi pregunta de investigación era esta, ¿sí? O que mi duda era esta, pero cuando yo me agarro a indagar, construyo otra duda diferente, entonces rompí mi paradigma. El estado del arte me ayuda a eso, a buscar nuevas cosas en las que yo quiero creer, ¿cierto? Bueno, qué fuentes utilizamos, muchachos? Pues las bases de datos especializadas. Aquí ya no, pues, el Google normal o el Wikipedia normal, pues ya no nos sirve mucho, ya buscamos cosas más especializadas, ¿sí? Y entonces aquí, ¿qué encontramos en esas bases? Los artículos, normalmente los artículos en las revistas científicas como las que nos mostraron como Investigación y Ciencia, y bueno, las que hay en la biblioteca de la universidad, pues normalmente uno en esos artículos cuenta resultados de investigación. Libros, el libro me sirve más como para un enfoque teórico. Algunos libros son resultados de investigación también. Y las tesis o trabajos de grado. Aquí, ¿qué es lo mínimo que yo pido? Que revisen, si van a revisar, que me parece importante que haya que hacerlo, si van a revisar trabajos de grado, que sean de pregrado, ¿cierto? Mínimo de pregrado. Si quieren hacerlo de especialización, maestrías y bueno, algo de los doctorados, pues también es bueno que lo miren, ¿cierto? Para que se familiaricen. Como les digo, muchachos, pues de las 20 referencias para miércoles y jueves, ustedes no se van a tener que leer todo, léanse los abstracts, léanse los resúmenes, muchachos, ¿sí?
con los resúmenes ustedes ya tienen una idea de lo que se ha trabajado. Y todo eso ténganlo en cuenta porque pues todo eso luego va para los referentes bibliográficos de las tesis. ¿Qué miramos, muchachos, entonces cuando leemos los textos? ¿Qué es lo importante? Pues, lo importante en los abstracts, que ustedes comprendan cuál fue el problema de investigación que quisieron trabajar ahí, de esos autores, que comprendan cuál fue la pregunta de investigación que ellos se hicieron, que miren el objetivo general y que miren los resultados a los que llegan. En los abstracts se cuenta todo eso, muchachos, y que ahí también revisen algo de las teorías que utilizaron. Uno en el abstract cuenta por lo menos la generalidad de la teoría, ¿cierto? Un abstract son más o menos entre 500 y 1000 palabras, de ahí no se pueden pasar. Entonces, pues sí se puede hacer una lectura, pero una lectura que sea crítica. Y ojo, muchachos, si van a hacer trabajo en grupo, bueno, cada uno puede revisar los artículos individual, pero luego hagan una reunión de mí para que socialicen y para que se pongan de acuerdo qué es lo que les va a servir ahí, ¿cierto? Porque es importante el tema, o sea, que ahí logren ustedes entender por qué es importante el tema. Y bueno, aquí cuando les digo las fichas de lectura, yo ahí ya en las indicaciones del documento que publiqué en el Classroom, pues ya les dice más o menos como que la tablita, la fecha, el título, la fuente consultada, el abstract y el nombre del autor, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes hacen después para la generalidad del estado del arte? Cogen todos esos resúmenes, los unen con unos conectores lógicos ya de escritura, de redacción, y ahí van obteniendo el estado del arte, ¿cierto? Bueno, muchachos, ¿a qué nos lleva un estado del arte entonces? A tener un diagnóstico, y bueno, a partir de ese diagnóstico, pues podemos elaborar como un pronóstico. Bueno, y le pregunto, por ejemplo, preguntémosle a Karen Penagos. Karen, ¿qué será un pronóstico para ti? Profe, un pronóstico es como definir en qué estado está algo, como mostrar qué se ha hecho, en qué estado está. ¿Y eso no sería más bien un diagnóstico? Bueno, sí. Dale, pues no te Un preocupes. pronóstico entonces sería como qué se va a hacer, como qué pasará, ¿no? Ajá, como qué pasará, ¿cierto? A mí me dicen hoy que el diagnóstico de hoy es que tengo una enfermedad mortal, ¿sí? A alguien le dicen que tiene un cáncer y se imagina muerte o no, muchas veces, ¿sí? Pero ¿cuál es o sea, el pronóstico sería muerte, el diagnóstico es que hoy tiene cáncer, pero yo el pronóstico lo puedo manipular, yo puedo evitarla, yo puedo prolongar mi existencia con unos tratamientos médicos, ¿sí? El diagnóstico lo que me dice es, bueno, ¿qué se ha dicho? ¿Cómo se ha dicho? ¿Dónde estamos? ¿Sí? ¿A dónde pretendemos llegar? ¿Qué podemos hacer para mejorar y para resolver un poco y para poder resolver un poco esa problemática, ¿cierto? Entonces el estado del arte, la descripción del problema me implica a mí hacer un diagnóstico y ese diagnóstico pues va a venir de lo que tenemos nosotros en el estado del arte, ¿cierto? ¿Qué buscamos, muchachos? Entonces, ¿para qué se hace un estado del arte? Para mirar un lenguaje, para mirar lenguajes en relación con ese tema de investigación, cuáles son los términos que se han explicado, los términos que se han dicho, clasificar la información, es darle importancia a la información, ¿sí? Cuando yo clasifico estoy definiendo unos órdenes de importancia del tema de investigación, de la pregunta, de la duda, de la inquietud que yo pueda tener, ¿cierto? Y afianzar esos vacíos, ¿sí? Afianzar cuáles son esos vacíos que efectivamente me están existiendo o se están dando dentro de eso que yo quiero, trabajar. Bueno, hay que establecerle también unos límites a ese estado del arte, y los límites son, bueno, en el tiempo, ya les dije, mínimo los últimos 10 años, trabajen del 2010 al 2020, ahí ya establecimos unos límites porque tampoco podemos pretender lo que se ha hecho en 100 años, pues eso
eso no alcanzaríamos, ¿cierto? ¿Cuál es el material que se ha investigado? Si fueron tesis, si fueron libros, si fueron artículos. Ahí también pues hay que mirar eso. El espacio donde se ha hecho, pues aquí yo el espacio sí digo que tratar de mirar lo más que se pueda en el mundo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se ha hecho? Hoy la investigación hoy no es únicamente en los países europeos o en los países asiáticos, sino que hoy la investigación se está dando en todo el mundo, entonces pues es bueno pues mirarlo, es bueno pues que se pueda mirar ahí, ¿cierto? ¿Cómo podemos iniciarlo, muchachos? Pues hagan como un mapa, definan categorías, ¿sí? Entonces, gastronomía es una categoría, modelo de negocio es otra categoría, comunicación para modelo de negocio es otra categoría, pues que uno puede articular dentro del tema, ¿sí? Con esas categorías se hacen los respectivos análisis. Y bueno, aquí hay un ejemplo, pues, de marketing empresarial. Más o menos, pues esto fue una aproximación que yo traté de hacer pues sin conocer mucho de mercados porque no es mi especialidad, pero hablé de mercadeo empresarial, entonces miramos cómo era la gestión, las variables podíamos mirar marketing empresarial, marketing mix, normatividad, consumo, medio ambiente, psicología del consumidor, ¿cierto? Y luego eso se une pues para poder hacer la construcción del estado del arte, ¿sí? Bueno, muchachos. ¿Qué les sigue ahora, muchachos? Lo que sigue ahora es lo siguiente, muchachos. Es que ustedes ya con los grupos de trabajo que se definieron hace unos días, no les recomiendo que lo hagan solo, esos grupos me los mandó Juanita ya hace como unos 15 o 20 días. Ustedes empiecen a trabajar ese documento, esa presentación, en el Classroom ya les debe parecer activa, yo se las subí. Igual el video de esta clase ahorita lo subo a YouTube y desde el enlace de YouTube pues lo conecto al Classroom para que ustedes lo puedan mirar también, porque pues la presentación hay cosas que yo digo aquí de fruto de la experiencia que ahí no se ve reflejada, ¿no? Creo que eso lo alcanzaron a ver. Entonces, que ustedes cojan la próxima semana, el miércoles vienen los que yo les diga que vienen, que yo les mando la programación, se la mando al correo de aquí a mañana, y el jueves vienen los otros, vienen al día y a la hora que se les dice ahí, porque hay unos tiempos más o menos de 40, 45 minutos, traen ese documento que está en Word rayado, lo traen rayado para sobre eso mirar y sobre eso pues brindarle las respectivas asesorías. Y la idea es que, bueno, esa sale nota y debe estar todo el grupo de trabajo conmigo en la asesoría, alimenta esa nota de talleres, y lo otro es que eso, todas esas retroalimentaciones, pues al final se tienen que ver reflejado en el trabajo final. Por eso es tan difícil que esa última nota la vayan a tener dificultades con ella, ¿sí? Inquietudes, muchachos, válganse de la monitora también. De todas maneras, pues si tienen, normalmente yo voy a asesoría los miércoles de 8 a 10 de la mañana, pero si necesitan otro espacio adicional, pues nos ponemos de acuerdo y hacemos una videollamada, un Meet, lo hacemos sin problema, o bueno, utilizamos el Zoom, cualquiera de las dos, y pues ahí estamos para que se haga un buen trabajo, ¿sí? Inquietudes, muchachos, que tengan, aunque esas tienen cuando las están trabajando, es donde empiezan realmente a comprender, pero no sé si con respecto al trabajo o a lo que sigue, pues tengan alguna inquietud, chicos. No, profe, como usted dice, yo creo que eso se va desarrollando pues a medida que uno va trabajando. Sí, ahí es donde realmente van surgiendo, ¿sí? Profe. Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dale, pregúntame. Pues usted nos subió, pues nos subió la tarea del Classroom de la presentación del estado del arte y una ficha de identificación de oportunidad. Sí. Si no entendí mal, esas dos son las que debemos traer para la asesoría.
La ficha, la presentación es la guía para que ustedes construyan, es la ficha de identificación la que deben tener para la asesoría, Luisa. ¿Sí? Ok. Listo, vale. Jonathan, ¿me iba a preguntar algo? Bueno, muchachos, no siendo más, entonces quedo pendiente. Recuerden estar en las actividades para esa mirada crítica de esos proyectos de investigación para el 28 de octubre, ¿sí? Cualquier inquietud, pues ahí estamos prestos. Listo, muchachos. Dale, Johan, ya muy rápido porque es que ya tengo una asesoría a las 8. Es una cosita, sino que es que ahorita en la asistencia no me llamó. Pero ahí le escribí que sí está en lista. Sí. Ahí le escribí por el chat, listo. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, muy bien. Muchas gracias, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Listo, muchachos. Hasta luego, profe. Chao, nos vemos, chicos.